¿Qué tal, preciosos? Me da mucho gusto poder volver a saludarlos. Mi nombre es Maribel García y soy la maestra de computación. Hoy vamos a aprender un poquito más acerca de cómo se procesa la información. Sí, la información que metemos a la computadora sigue una ruta o un camino, sigue 3 pasos, pero solo es en la computadora donde ocurre esto. No, desde, por ejemplo, si lo comparamos con nuestro cerebro, bueno, pues nuestro cerebro también sigue ciertos pasos. Primero vemos o captamos cuál es la información, luego la procesamos, es decir, la entendemos y la interpretamos. ¿Para qué? Para que haya un resultado. ¿Qué hay de la computadora? Si entonces nosotros lo pensamos muy bien, muchas cosas en la vida cumplen con estos 3 pasos que te voy a decir, y que tanto en la computadora como en nuestra vida diaria, en nuestras acciones, en todo lo que pasa a nuestro alrededor, existen estos 3 pasos. Los pasos son entrada, proceso y salida. Y vamos a ver unos ejemplos muy interesantes, primero de la vida cotidiana y luego lo vamos a trasladar a la computadora. Por ejemplo, cuando nosotros vamos regularmente a la escuela, esa sería nuestra entrada. Cuando a las 8 de la mañana tenemos que ya estar dentro o estar ya en el asunto de correr y meternos a la escuela, eso es entrada, ¿ok? ¿Qué ocurre en la escuela? En la escuela estudiamos, leemos, vamos al recreo, comemos. Todas esas acciones le diríamos el proceso. Es todo lo que ocurre después de la entrada. Hay una entrada, hay un proceso. Y por supuesto, te encanta que también a la hora designada haya una salida. Ok, hubo una entrada, un proceso y una salida. No siempre tienen que ver con horas. Por ejemplo, en nuestro ejemplo número 2, entrada, proceso y salida, vamos a ver nuestra digestión. Por ejemplo, fíjate, mira, se nos antojó, ¿verdad? Una pechuguita, una comida muy saludable. Cuando nosotros la metemos a nuestra boca y empezamos a comerla, a masticar, esa es la entrada de esta acción de comer. Esta sería nuestra entrada. Pero entonces ahí no se queda en nuestra boca, la pasamos por la garganta, llega a nuestro estómago y allí en una serie de pasos, ¿verdad? Hay una digestión. Ese es el paso 2. ¿Cuál sería? Sí, proceso. Ya hubo una entrada, un proceso. ¿Ya pensaste cuál es la salida? Efectivamente, cuando eso ya se procesa y los nutrientes llegan a nuestro cuerpo y lo que no necesitamos lo desechamos en el baño, esa sería nuestra salida. Salida de la digestión. Hubo una entrada, hubo un proceso y hubo una salida. Excelente. ¿Y qué hay de la computadora? Bueno, pues la computadora también maneja los datos, y esto de entrada, proceso y salida también lo tiene, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre la entrada? Bueno, como habíamos visto en otras ocasiones, la computadora maneja muchos datos, ¿verdad? Hasta maneja un lenguaje. ¿Recuerdas cómo se llama? Sí, el lenguaje binario, ceros y unos. Bueno, ¿cuándo es que nosotros metemos los datos o los introducimos? Los metemos con algunos aparatos que tenemos, como los que te puse aquí, que son el teclado, ¿verdad? Porque ahí estamos introduciendo o metiendo, en este caso, texto. Y nos encanta usar el teclado. Ese es un dispositivo de entrada. El mouse, que hace que ejecute las acciones, también es de entrada. Y tenemos que no nada más introducimos texto o introducimos acciones, también introducimos la voz. Como en este caso, ahora que yo te estoy grabando, la computadora tiene un micrófono, y ese micrófono capta el sonido y entra a la computadora. Entonces todo esto ayuda a la entrada, ¿verdad? Ok, pero ahí no se queda. ¿Cuál es nuestro segundo paso? El segundo paso, recuerda muy bien que es el proceso. En el proceso tengo que aclararte algo. El proceso solamente se lleva a cabo en una sola caja. ¿Ya adivinaste cuál es? En una sola carcasa, en un solo contenido. Bueno, pues ese es
lo que nosotros conocemos normalmente como CPU, o es la caja que contiene el procesador, la memoria, el disco duro, pero todo eso está en un conjunto, todo eso está en un solo espacio. Allí se lleva a cabo el proceso, no lo olvides. Tenemos un tercer paso, porque la computadora no se queda con todos los cálculos, ¿verdad?, que hace, sino que ahora la salida, ¿dónde se da? Principalmente se da en el monitor o pantalla, que es cuando se muestran los datos que tú metiste a la computadora, se muestran al usuario. Cuando el resultado sale, eso es la salida de datos. El resultado se está mostrando al usuario, como mediante una imagen, pero no es el único medio. Es el principal medio de salida, el monitor, pero no es el único. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un trabajo y ese trabajo quieres que tenga salida de la computadora a un papel, ¿qué dispositivo utilizarías? Sí, la impresora. La impresora es otro dispositivo de salida, porque en ese caso están saliendo los datos de la computadora, lo que ya fue procesado ya va saliendo, en este caso pues en el papel impreso. ¿Y qué hay cuando es sonido? Sí, también hay un dispositivo para que salga el sonido. Así como el micrófono hizo que se metiera el sonido en la computadora, para salir necesita otro dispositivo, y ese sería las bocinas. Entonces, como podrás ver, en la salida es muy interesante, porque cuando nosotros lo vemos, quizá nosotros aquí con esta imagen te quiero comunicar que tú apuntaste en el teclado, tú oprimiste teclas, ¿no? Por ejemplo, la A, tú las oprimiste. La computadora, con su lenguaje binario de ceros y uno, lo transforma en A, ¿ok? Esa es, perdón, esa es la entrada. El proceso ocurre en menos de un segundo, o sea, es rapidísimo, pero ocurre en el CPU. Y la salida es cuando esa A tú la ves ya en el monitor. Cuando tú ya la ves, entonces eso es la salida. Ok, ahí estoy viendo entrada, proceso y salida. Muy bien, pues espero que haya quedado muy claro, y verlos para una siguiente clase, en donde vamos a hablar justamente de los dispositivos, pero con mayor detalle. Dispositivos de entrada, de proceso y de salida. Los quiero mucho y les deseo un feliz día. Nos vemos. Bye.